nominales de 12.5 pn y 188 psi o una presión nominal de 232 psi dependiendo del RD. En cambio, la P100, que es una de las más vendidas en el mercado y tiene una serie de tecnologías que cada vez van aumentando y aumentando, se utiliza para la aducción, conducción y distribución. En Strucol tenemos tubería desde 40 milímetros hasta 800 milímetros y los rangos de presiones varían desde 52 psi hasta 362 psi dependiendo de las necesidades del cliente. Entonces ya para las personas que están ingresando en este tema es muy importante que tengan presente esas densidades y ese P40, P80, P100 que vamos a encontrar en el rotulado de la tubería. También es muy importante recordar cómo funcionan los RDs. Yo sé que muchas personas de pronto ya lo conocen, lo tienen en presente, pero también pensamos en que es un conocimiento y que tenemos que expandirlo a que todas las personas que muchas veces dicen, me da pena preguntar qué es un RD, cómo funciona. En realidad, tenemos en Strucol estos RDs, que quiere decir que entre mayor sea el RD más grande, más pequeña va a ser la presión de operación. Y entre más pequeño sea el RD, más grande va a ser la presión de operación. Los RDs que tratamos de ofrecer en Strucol, los más vendidos y los más comerciales, siempre son RD17 y RD11. A nosotros, nuestros clientes, nos gusta siempre apoyarlos, como estar asesorándolos. Siempre preguntamos cuál es la presión de trabajo y eso para que obviamente tomen la mejor decisión dependiendo de las presiones nominales. Y la segunda tablita de la izquierda, es muy importante recordar que están todos los diámetros que producimos en Strucol, desde 40 milímetros hasta 800 milímetros, y tenemos los espesores de pared. Y sobre todo la equivalencia en pulgadas. ¿Por qué esa equivalencia en pulgadas es muy importante? Porque muchas veces nosotros no conocemos qué es un 315, sino que entonces buscamos una relación en pulgadas, que sería las 12 pulgadas. Entonces es muy importante conocer eso. Y recordar que el polietileno tiene un gran valor agregado, que es la flexibilidad. Esa flexibilidad, como la podemos ver en esta tablita, nos ayuda muchas veces a reducir codos, a reducir codos de 11.5 grados, codos de 22.5 que a veces conocemos en otras tuberías, y acá estamos ahorrando esos costos. Muy importante eso. Y también nos ayuda a hacer las instalaciones más rápidas. ¿Cuánto es el radio de curvatura? Les puedo compartir esta tablita que es muy importante dependiendo del PN o el R que ustedes tengan y el material P40, P80 y P100, los diámetros nominales que podemos hacer curvatura con esa tubería. Entonces ya hicimos un pequeño repaso sobre algunas generalidades, conocer cómo se lee el polietileno, cómo lo podemos leer un poco más. Los diámetros que trabaja el polietileno y los que comercializa Strucol. Pero ahora vamos a entrar en materia. Los dos temitas generales que tenemos para el día de hoy. En el día de hoy vamos a enseñar el procedimiento de unión por termofusión a socket. Es muy importante recordar que este procedimiento de sockets y silletas que voy a estar comentando, que voy a estar hablando, son basados en una norma. La norma es la STM F2620. Esta norma es la que nos indica los parámetros y los procedimientos que debemos realizar para completar este proceso. ¿Pero en qué consiste la termofusión a socket? Pues en realidad es el calentamiento de dos superficies en el cual vamos a calentar un tubo de polietileno con un accesorio. Este tubo de polietileno lo vamos a calentar por la parte exterior, el diámetro exterior, y el accesorio obviamente lo vamos a calentar en la parte interior, muy parecido como a una unión macho-hembra, pero lo vamos a hacer un calentamiento. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener una placa calefactora, que es una plancha, y en esa plancha vamos a estar conectados unos sockets, que es el macho-hembra, un socket macho, un socket hembra, que es el cual nos va a calentar el accesorio de la tubería. Este procedimiento es recomendado para diámetros hasta 2 pulgadas o 63 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? 2 pulgadas, 1 pulgada y media, 1, 3/4, media, todos esos diámetros de acometidas domiciliarias son recomendadas para realizar este procedimiento de termofusión a socket. Pero bueno, vamos a ver cómo consiste. Herramientas, ya le comentábamos, necesitamos una placa calefactora,
unos sockets que son estos, ese recubrimiento verde, es un teflón adicional que lleva para que nuestra tubería no se quede pegada a esas superficies metálicas. El anillo frío, un biselador, que es un redondeador, un cortatubo, sus guantecitos y un alcohol muy importante. Preparación, vamos a ver esa preparación. Obviamente el primer paso es garantizar las temperaturas en esa placa calefactora o plancha de calentamiento. Como lo pueden ver, tenemos las planchas de calentamiento tienen como un control de temperatura que es muy importante que siempre revisan porque a veces vienen en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Por eso la norma nos indica los dos valores, nos ayuda para que tengamos presente, pero tenemos que tener cuidado y verificar en qué medida se está leyendo esa temperatura. Entonces, como pueden dar cuenta, si tenemos grados Fahrenheit, lo ideal es que esté a 500 grados, más o menos 10. Para los que de pronto las personas no tienen presente qué significa ese más o menos 10, es que quiere decir que va a estar en un rango, que puede estar entre 490 y 510. Por lo general, entonces la tabla trabajamos a 500. Y como pueden ver en grados Celsius, la temperatura va a ser un poco más alta que la de termofusión a tope. Entonces siempre hay que tener presente eso. Los que recuerdan y ya conocen el proceso de termofusión a tope, que es un tema del módulo 2, las temperaturas son un poco más bajas. Aquí son más altas porque los tiempos van a ser más cortos. Estas temperaturas son basadas en la norma CTM 2620, lo que yo les estoy comentando. Si en algún momento ustedes dicen, ah, no, es que mi tubería está fluyendo mucho, no, creo que esa temperatura que me indica la norma CTM es muy alta, no. Quiere decir que de pronto el material tiene algo diferente que está haciendo que fluya más. Entonces, esta norma hace ensayos con todas las tuberías que son certificadas. Si de pronto ustedes van a fusionar una tubería que no sea certificada y ve que fluye mucho, es porque tiene un componente adicional que está alterando esos parámetros. Entonces, el paso 1, ya sabemos verificar las temperaturas de la plancha y los sockets. El paso 2, vamos a hacer un corte lo más llano y recto posible, porque ese es el que nos garantiza que vamos a realizar una buena unión. Después vamos a utilizar el biselador. El biselador es el biselador, como lo podemos ver acá, vamos a quitar las partes externas filosas de la tubería. ¿Y cómo funciona? Es prácticamente muy parecido como acá le decimos en Colombia sacapuntas, en otros países en tajalápiz, no sé cómo lo llamarán, pero lo que dice es quitar vamos a remover una capa externa de ese borde de aproximadamente 1.5 milímetros. Lo que hace es para poder garantizar esa unión más eficiente. El paso 3, vamos a limpiar. Muchas veces me preguntan, Carlos, ¿y por qué siempre se limpia con alcohol y un trapo limpio? ¿Por qué no con agua? Simplemente algunos conocerán la respuesta, otros no, pero vamos acá a socializarla. El agua no nos garantiza, y la norma misma lo dice, que se va a evaporar inmediatamente. Si en el momento de hacer una unión tenemos de que hay una gotica de agua, una sola gota, podemos estar diciendo que en algún momento esa gota, cuando estamos calentando, se puede evaporar y nos va a ocasionar un poro. Entonces, ¿por qué nos dice la norma que sea con alcohol? Porque obviamente el alcohol limpia esas impurezas e inmediatamente se evapora completamente. El paso 4, vamos a hacer vamos a calibrar cuánto vamos a introducir de profundidad. ¿Con qué accesorio lo hacemos? Con el mismo biselador, que también nos sirve de calibrador de profundidad. Y colocamos el anillo frío, que el anillo frío es el que nos va a ajustar esa profundidad y nos garantiza un tope para que al momento de que hagamos la presión de unión no se nos vaya a introducir más y pues por obvias razones se pueda reducir el diámetro interno. Entonces, muy importante la calibración. Estos biseladores y calibradores vienen de acuerdo al diámetro que vamos a unir. Ellos vienen marcados si es para media pulgada, para 1 pulgada, para 3/4. Siempre respetar esos diámetros porque nos garantizan de que ya vienen estandarizadas esas profundidades que vamos a unir. Después de eso, vamos a hacer la introducción de la tubería al accesorio. Acá lo vemos más claro. Me gusta esta foto de la izquierda porque así tengamos un anillo frío. Lo ideal es no
estar haciendo la presión desde el anillo, sino desde la misma tubería. ¿Por qué es muy importante esto? Porque si lo hacemos desde el anillo, pues la fuerza no la vamos a hacer lo más recta posible y podemos introducir un lado más que el otro y nos puede quedar torcida esa unión y no es recomendable. Entonces, me gusta como aparece acá en la imagen, en la foto, que lo tengamos bien ajustado desde la base del tubo para garantizar de que la unión sea lo más plana posible. Vamos a introducir el accesorio y la tubería hasta tope con estos sockets. Cuando lleguemos a tope, vamos a empezar a contabilizar el tiempo de calentamiento. Ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son los tiempos de esto? Acá les tengo esta tabla, pero quiero que tengan presente este. Tengo dos tablas. Una tabla es para tubería P100 y la siguiente tabla es para tubería P80. Se preguntan por qué hay dos tablas. Recuerdan que al principio les dije que el P100 siempre va a fluir un poco más que el P80. Entonces, como se van a dar cuenta, los tiempos de calentamiento van a variar un poco. Entonces, quiero recordarles que al final de esta presentación, a los correos que ustedes inscribieron en el link para agendar esta capacitación, vamos a compartir esta presentación con unos certificados de asistencia virtual al módulo 1 de la capacitación de Strucol. Entonces, tranquilos que esta presentación ustedes la van a tener para conocimiento de ustedes. Acá lo que quiero explicarles es los diámetros que van a fusionar, los segundos, este tiempo de calentamiento, quiero decirle que es acá, cuando estamos con la tubería del accesorio unidos a los sockets. Entonces, si es media pulgada, pues entre 6 a 10 segundos. Voy a solucionar una duda. Y este es en P100. Y en P80, mire que cambia de 6 a 8 segundos. Entonces, ¿por qué? Quiero dejar claro eso. El P80 fluye un poco más que el P100. Entonces, es muy importante recordar eso. Después de eso, lo que vamos a hacer es sacar el paso 6. Vamos a sacar ese accesorio, esa tubería que está caliente y vamos inmediatamente al paso 7, que es unir, hacer la introducción de ese accesorio y esa tubería lo más recto y llano posible, no podemos moverla. Y en este paso 7 tenemos que mantener así, aplicando la presión, lo que nos indica la tabla, mire, para tiempo de enfriamiento, para soltar el anillo frío, que si hasta 1 pulgada y los diámetros tenemos que esperar, anteriores tenemos que esperar 30 segundos, que si es más grande de 1 pulgada, tenemos que esperar 60 segundos. ¿Dónde tenemos que esperar esos 30 o 60 segundos? Acá, haciéndole presión, cuando ya estamos en el paso 7. Entonces, muy importante recordar eso. Y acá para solucionar la duda de la última pedacito de la gráfica, la última columna de la gráfica, dice que para realizar pruebas de presión, entonces dice que tenemos que esperar 5 minutos. Entonces, adicional, cuando completemos este tiempo, el paso 7, si queremos hacer inmediatamente una prueba de presión, de rotura, lo que queramos hacer para comprobar nuestras uniones, es importante garantizar 5 minutos adicionales. ¿Por qué? Porque si inmediatamente estamos y somos un poquito curiosos y verificamos, el material todavía no está completamente frío. Y recordarles que el polietileno, para que quede lo más 100% hermético, tenemos que garantizar que el enfriamiento sea natural. Nunca acelerarlo con ni con agua, ni con ningún disolvente, ni nada, sino que sea natural. Por eso, las tablas que son basadas en la norma nos recomiendan que adicionemos 5 minutos para hacer las pruebas de presión. Y el paso 8. ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber cuando realizamos las termofusiones, en este caso de socket? Que el mismo operador, la misma persona, instalador que realizó este procedimiento, sepa si le quedó bien o mal. ¿Cómo sabemos si quedó bien o mal? Me gusta esta imagen de la izquierda inferior. Lo importante, primero, garantizar que sean las uniones y la tubería lo más recto posibles con el accesorio. Y la segunda inspección visual es el cordón exterior. Como lo pueden ver acá, ya sea en P80 o en P100, ya sea en agua o en gas, van a tener el mismo cordón. Ese cordón tiene que ser constante. Si en alguna parte no nos salió de cordón, quiere decir que hicimos de pronto una fuerza de inserción no tan transversal, lo cual no nos garantizó de que haya sido una unión completamente recta.
Adicional, yo le agregaría otro paso de inspección. Siempre que podamos verificar internamente cómo nos quedó, o sea, en algunos casos se puede, por ejemplo, en esta unión, podemos mirar por la parte contraria del accesorio, revisar internamente cómo nos quedó fusionado, lo podríamos realizar. Siempre que lo podríamos realizar, hagámoslo. Pero la primera inspección es el cordón exterior, que sea constante, que sea homogéneo y las uniones sean lo más rectas posibles. Entonces, un repasito, tengo dos videitos cortos, uno de termofusión a socket y uno de termofusión a silletas de nuestro proveedor de equipos, pero lo vamos a ver al final para no cortar el hilo de la charla. Entonces, como lo pueden ver, resumen, termofusión a socket es muy sencilla, es muy recomendada en la industria del gas, se utiliza mucho en la industria del agua y acometidas también, es muy confiable y sobre todo nos garantizan unas uniones completamente monolíticas. Como lo pueden ver, es un proceso muy sencillo y el equipo que necesitamos solo es unas herramientas externas, una plancha calefactora y unos sockets dependiendo del diámetro. Bueno, vamos ahora a tocar el otro paso, la unión por termofusión con silletas. También es muy importante recordar que es basada en una norma, la STM 2620, la raya 13. Entonces, muy importante. Si tenemos preguntas, las vamos realizando por el chat y al final de que apenas termine este espacio de silletas, vamos a dar un pequeño espacio para resolver esas dudas. La unión por silletas. ¿En qué consiste? Es un procedimiento en que también un calentamiento simultáneo, pero ya no vamos a unir un accesorio directamente a una tubería. Ahora lo que vamos a crear es una cometida, o sea, vamos a sacar una derivación de una red existente a una red nueva. ¿Qué es importante de esto? Que voy a dar podemos utilizar la misma plancha que estábamos utilizando en socket, pero siempre y cuando tengamos unas perforaciones para poder ingresar esas caras cóncavas y convexas. Entonces ya vamos a revisarla bien. Acá tenemos el ejemplo de la plancha, como lo pueden ver es la misma de socket, siempre y cuando lo único es que vamos a cambiar los sockets, ya no vamos a utilizar sockets, sino vamos a utilizar unas caras cóncavas y convexas, la cual nos van a dar la angularidad dependiendo de la base del tubo. Entonces, este procedimiento lo que vamos a hacer es que en el diámetro exterior de la tubería vamos a introducir, a fusionar un accesorio por medio de termofusión. Siempre que escuchemos termofusión, podemos garantizar de que las pegas son monolíticas, si hacemos el procedimiento adecuado. A este procedimiento le vamos a agregar algo, que estas caras cóncavas y convexas son para cada diámetro. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un tubo base de 110, las caras cóncavas y convexas y la silleta tiene que ser de 110. Que si tenemos un tubo base de 4 pulgadas, que las caras cóncavas y convexas tienen que ser de 4 pulgadas. O sea, dependiendo del diámetro exterior de la tubería, tenemos que tener unas caras cóncavas y convexas. Y recordar de que la silleta, la base también tiene que ir con la angularidad exacta para poder hacer un asentamiento adecuado. ¿Qué otra cosa le vamos a agregar de herramientas que no vimos ahorita? Este carro silletero. Este carro silletero hay dos clases de ellos. Uno es por mordazas, como lo vemos en la foto, y otro es por cadena. A muchas personas les gusta el de cadena porque obviamente nos va a variar los diámetros y simplemente tenemos que ajustar la cadena. En este tenemos que tener las mordazas del equipo, estarlas cambiando respectivamente. Los dos son muy buenos. Ya les voy a dar unos consejitos para poder hacer esas fusiones mejor. Vamos a la preparación. Lo primero que tenemos que hacer es, como lo ven acá, alistar el equipo. Tenemos que asentarlo sobre la base del tubo, ajustarlo, ajustar la silleta. Esta silleta también se tiene que ajustar acá inmediatamente. He visto algunos errores de que hice la fusión y se me olvidó ajustar esto, y cuando quito la plancha, pues la silleta me queda pegada a la plancha. Entonces, por favor, atención al detalle y siempre garantizar de que nuestros procesos queden lo más adecuado posibles. Entonces, alistamos el equipo, lo colocamos en la base del tubo, ajustamos la silleta. Siempre importante limpiar el tubo y el accesorio. Siempre que nos hablen de limpieza, recordar que es con un paño limpio, un trapito limpio y alcohol.
Ya explicamos las virtudes que tiene el alcohol. Y vamos a hacer una pequeña lija de superficies. En la imagen aparece una lija de grano, que es en realidad una grija gruesa entre 50 o 60. Siempre nos gusta recomendar que sea una lija de este estado. ¿Por qué? A veces también encontramos en el mercado lijas de agua, que es una gris. Esta lija también nos puede servir, pero no me gusta recomendarla porque esa lija suelta más virutica. Entonces, toda esa virutica, toda esa contaminación nos puede afectar al momento de realizar la fusión. En cambio, esta de grano, que es más fuerte, simplemente hacemos el raspado adecuado y listo. Se preguntarán, bueno, Carlos, ¿y por qué se hace un raspado en la parte exterior de la tubería? La tubería de polietileno tiene una capa protectora a la fotooxidación. Es muy importante esta capa y todo, pero entonces al momento de fusión siempre se recomienda hacer esto. Nos ayuda a mejorar y a mejorar las pegas. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es la recomendación? A mí personalmente no me gusta, cuando estoy haciendo una fusión, no me gusta raspar así a lo loco como vemos en la imagen. A mí me gusta bajar la silleta, marcar el cuadrito, el cuadro de la base que vamos a fusionar y solo raspar ese cuadro que vayamos a fusionar. Cuando haga el calentamiento y la fusión, en ningún momento voy a encontrar la silleta más raspada adicional y pues obviamente es como pulir un poco más el trabajo. Entonces, pero bueno, lo importante es hacer ese raspado. El raspado, que me dicen, Carlos, y el raspado también se tiene que hacer en la base de la silleta. Si lo quieren hacer, háganlo. Pero siempre recordar que las bases de la silleta ya vienen maquinadas, o sea, vienen maquinadas de acuerdo al diámetro que vayamos a fusionar. ¿Qué quiere decir maquinadas? Que también entonces se hizo un respectivo raspado y quitamos esa capa. Entonces, lo más importante es realizar ese raspado en la base del tubo. Después realizamos ese enfrentamiento. Este paso es muy, pero muy importante, porque muchas veces el tubo no está completamente circular, tiene algún ovalamiento. Entonces, si tenemos que mover un poco el equipo o tratar de hacer el enfrentamiento lo más eh, eh, perfectamente posible, pero siempre garantizar ese enfrentamiento. Después ya venimos acá a verificar la temperatura. Como se pueden dar cuenta, es la misma temperatura que utilizamos en socket. Siempre garantizando que si verificar que si la plancha esté en grado Fahrenheit, que esté en los 500 grados más o menos 10, o si está en grados Celsius en 260 más o menos 6. Una recomendación acá. A veces yo he visto o nos ha pasado, visto instaladores de que conectamos la plancha, inmediatamente la temperatura empieza a subir y apenas llega a los 500, a los 260, listo, empezamos a funcionar y todo. No, es muy importante recordar que si llega de una vez la medida el supervisor de temperatura, siempre adicionar unos minutos unos minutos de más. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces puede estar en 500 grados en la mitad, pero en la parte exterior no va a estar completamente. Tenemos que esperar que la temperatura se estabilice por toda la placa de la plancha. Es para garantizar de que nuestras fusiones queden más adecuadas posibles. Después de eso, vamos a introducir la plancha y vamos a aplicar una presión en el equipo entre 60 y 80. Ya les explico dónde viene ese 60 y 80 PSI, pero lo importante es recordar esto, que la plancha, mira, acá vienen las caras cóncavas y convexas, en la parte inferior va a estar calentando la superficie de la tubería, en la parte superior la base interna de la tubería, del accesorio. Es muy importante recordar de que esta plancha la tenemos que tener lo más recta posible. En el momento que se empieza a calentar, se nos puede ir hacia atrás o hacia adelante y nos puede quedar un poco torcida la fusión. Entonces, siempre garantizar de que la persona me esté teniendo la plancha y tratar de mantenerla lo más recta posible. ¿Cuándo empieza a contabilizar el tiempo de calentamiento de esta plancha? No es inmediatamente baja la plancha, en realidad ahí tenemos que esperar unos segundos. Dice, mantenerlos hasta un reborde aproximadamente 1 milímetro. ¿Cuál es ese reborde? Este que vemos acá en la silleta. Y así como lo vemos en la silleta, en la parte inferior del tubo va a salir ese reborde.
Entonces, apenas haga ese reborde, ahí vamos a contabilizar el tiempo de calentamiento. Después de que pase el tiempo de calentamiento, vamos a quitar la presión y levantamos el accesorio y vamos a retirar la plancha. Quiero que miren estas dos foticos. Hice los dos ejemplos, ya sea en P80, en P100, en gas o en agua, pero ¿qué es lo que quiero que vean presente? El polietileno siempre va a pegar polietileno caliente con polietileno caliente. ¿Qué quiere decir? Acá en la imagen de la izquierda, que calentamos la base bien exacta de la silleta, pero si de pronto no la alineamos bien, no verificamos el asentamiento bien de la silleta, y me faltó en esta parte que calentara un pedacito de la parte externa, no me va a pegar esa silleta adecuada. Entonces, siempre que retiremos la plancha, tenemos que verificar de que el calentamiento fue ideal. En el caso de la izquierda podemos verificar de que el calentamiento le faltó un poco en la mitad, pero fue por las condiciones de la plancha. No tiene nada que ver porque en esta parte es donde vamos a realizar la perforación. Donde sí me preocupa que no calentara es en las partes externas, que haya quedado una parte sin calentar y así lo fusionemos, porque no vamos a garantizar una fusión adecuada. Entonces, recomendación, retiramos la plancha, verificamos rápidamente que haya calentado bien, inmediatamente bajamos la plancha, bajamos el accesorio y vamos a hacer la unión. Acá cuando lo bajamos, vamos a aplicar una presión, ya les voy a verificar a qué presión, ya vamos a verificar las tablas y vamos a mantener por un tiempo de 10 minutos. Después de 10 minutos quitamos presión, desajustamos y listo, tenemos la silleta realizada. Acá está el resumen de las tablas. En este procedimiento tengo una tabla para P80 y para P100, porque así me lo indica la norma. Como lo pueden ver, la STM 2620 nos indica que la misma tabla nos va a servir para P80 y para P100 en termofusión a silletas. Otra cosa que es muy importante recordar que sirve para todos los REs, ya sea 9, 11, 13, 17. Y acá tengo un resumen de la temperatura de la plancha. 260 grados, lo que le estaba explicando ahorita, más o menos 6. 500 grados, más o menos 10. Ahora vamos a verificar los tiempos. El tiempo de calentamiento. Ese tiempo de calentamiento es cuando introducimos la plancha y bajamos la silleta. Tiene que ser entre 25 y 35. Bueno, Carlos, ¿y cuál escojo 25 y 35? Mi recomendación es siempre vayámonos por el promedio, así como lo indica la norma con la temperatura. Entonces, me gusta siempre que trabajemos a 30. Así garantizamos que si se nos pasa un segundo o dos, pues estamos dentro del rango. Entonces, vamos a hacer el tiempo de calentamiento entre 25 y 30 segundos. Vamos a utilizar 30. ¿Y a qué presión vamos a hacer? Vamos a esperar ahí 60 PSI. Recuerdan que ahí decía que entre 60 y 80. No me gusta utilizar 80 porque en algunos casos los espesores de pared de la base del tubo son un poco delgados, un RE17, un RE13-6, y si le aplicamos demasiada presión, lo que vamos a hacer es que vamos a hundir, a que se nos pase la silleta, y pues obviamente vamos a dañar esa parte del tubo. Entonces siempre me gusta irme por los 60 PSI. La norma también me dice 60 PSI. Y acá tengo la presión en PSI y en bar para que las personas que como lo quieran manejar el manómetro que tengan. Después de realizar el calentamiento de 60 PSI a 30 segundos, vamos a levantar el accesorio, en este caso la silleta, y vamos a separar la plancha. Cuando separamos la plancha, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Verificar si el calentamiento fue homogéneo. Si fue homogéneo, de inmediatamente bajamos la silleta y empezamos a aplicar presión. Pero como se pueden dar cuenta, no vamos a aplicar la misma presión de calentamiento, vamos a aplicar 30, que es la mitad. Entonces vamos a aplicar 30, vamos a ir aumentando la presión y cuando aumentamos la presión van a salir los rebordes de la silleta. En este caso vamos a mantener esa presión de 30 por unos 3, 4 segundos y listo. No hay problema, hemos terminado el proceso. Ahora, ¿cuánto tiempo de enfriamiento tenemos que esperar? Les había comentado 10 minutos. Después de esos 10 minutos, ¿por qué es lo mismo el tiempo de calentamiento, de enfriamiento para pegar un tubo de 160, un tubo de 200 o de base?
porque en realidad esos tiempos de calentamiento se están basándose en la base de la silleta. Y una silleta puede tener la misma base, ya sea de cualquier diámetro que vamos a tener la cometida. Y el tiempo para ensayo o servicio, acá nos dice que son 30 minutos. ¿Qué quiere decir ensayo y servicio? Ya terminamos el proceso, hicimos todo el proceso adecuado. Ahora vamos a introducir ya esto, el caudal de agua o de gas. No, esperemos unos 30 minutos adicionales porque en realidad cuando terminemos el procedimiento no está completamente frío, todavía está en una etapa de enfriamiento natural. Entonces tenemos que garantizar de que ya esté completamente frío esas fusiones para garantizar una unión completamente monolítica y hermética y poder introducir, hacer servicio o pruebas o algún ensayo destructivo, lo que queramos hacer. Entonces, esos son los dos temitas, son muy interesantes. Ya para terminar, quiero mostrar unas pequeñas imágenes de algunos ensayos, de un par de ensayos que hacemos en Estrucol, pero lo que me gusta de este ensayo es que, mire, acá tengo los dos procesos, sobre todo la imagen de la izquierda, la termofusión a silletas y dos uniones a soque, con salida a la silleta y un tapón soque también. ¿Qué quiere decir? Pues en Estrucol somos muy curiosos, nos gusta verificar a qué presiones nos soporta la tubería. ¿Y qué podemos ver acá? Que estamos haciendo una prueba de resistencia a la presión y aumentando la presión a ver en qué parte iba a ocurrir la rotura. Y le hicimos en esta a un tubo de 90 milímetros RE17. Este tubo RE17 quiere decir que tiene una presión de servicio de 147 PSI, una presión de trabajo normal. Y miren, no sé si se ve bien acá, ¿a qué presión tuvimos que llegar para que hubiera una rotura? 480 PSI. Y mire, tenemos dos uniones a soque y unión a silletas y en ningún momento hubo fuga por esas uniones. En conclusión, las termofusiones, ya sea soque, silleta, tope, son muy garantizadas cuando hacemos el procedimiento adecuado. ¿Cómo sabemos si hacemos el procedimiento adecuado? Si respetamos los tiempos de calentamiento, si respetamos los tiempos de enfriamiento. Y recordar de que la tubería de polietileno tiene un factor de seguridad de casi 3 veces su presión nominal de trabajo. O sea que mire, si ustedes compran un tubo de 147 PSI de RE17, en realidad no va a estallar a 148, ni 150, ni 200, sino va a estallar, mira, 480 o casi 500. Y en la imagen de la derecha tengo un tubo R11 que para mayores presiones y ya obviamente nos está estallando a 740 o un rango de esa presión. 3 veces la presión nominal de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que el polietileno es completamente seguro. Entonces, si tenemos una red con polietileno y hacemos las termofusiones, la persona que va a hacer las termofusiones de ahora en adelante sabe que en ningún momento va a ocurrir ninguna fuga. Y mucho menos por las uniones. Siempre la última opción van a ser las termofusiones. Ni derivaciones ni nada. Entonces, esa es la parte que vamos a realizar. Gracias por su atención. Voy a mostrar un par de videitos y mientras voy compartiendo los videos, si tienen alguna pregunta, podemos aprovechar estos minutos adicionales. Sí, no, ¿Ah? ¿Me confirman si pueden ver el video antes de iniciarlo? Sí, señor. Me estamos viendo. Ok, entonces... Sí, lo puedo. Entonces, el primer video, como lo pueden ver, es una unión de socket. Es un ejemplo, unión a socket de un video de nuestro proveedor de máquinas, McElroy. Es muy importante cómo realizamos estas operaciones, el paso a paso más didáctico. Lo que yo les estaba comentando, un buen corte adecuado, el biselador, hacemos la misma calibración. Y ahí viene el proceso de calentamiento.
que yo les dije con los sockets del macho y la hembra, esperamos el tiempo que nos indica las tablas que estábamos aclarando y listo. Después esperamos un tiempo adicional de enfriamiento y tenemos una unión completamente monolítica. Y vamos a ver un videito de silletas. ¿Me confirman si también ya podemos ver el video de silletas antes de iniciarlo? Sí, señor. Sí se ve claramente. Entonces, ese mismo procedimiento, ya les voy a dar unos consejitos porque me van a decir, Carlos, pero es que es muy difícil colocar ese equipo en una zanja. Entonces, ya les voy a dar unos pequeños consejos, pero quiero que vean el procedimiento más didáctico. Ahí lo que vemos, hacemos el ajuste, verificamos que también está sentando, colocamos la misma, la plancha calefactora con las caras cóncavas y convexas de las que estábamos hablando. Esperamos el tiempo adecuado de calentamiento. Retiramos, inmediatamente le aplicamos la presión y esperamos el tiempo de enfriamiento. Entonces, como lo ven, son procesos relativamente sencillos que tenemos que, obviamente, conocerlos, saber practicarlos, pero ahora voy a solucionar la duda. Carlos, ¿qué pasa si yo tengo, muy posible meter ese equipo silletero? Uy, no, que es que ya tengo la red instalada y que tengo que abrir una zanja más ancha para que pueda introducir el equipo silletero, eso. Muchas veces hemos encontrado con ese inconveniente. La recomendación que yo les puedo dar es tratemos de que de realizarlo de otra manera adecuada, siempre, nunca alterando el procedimiento y siempre garantizando una hermeticidad. Entonces, si no tengo la posibilidad de introducir un equipo silletero, mi recomendación es la que hemos practicado también muchas veces en campo es cortemos un tramo de 1 metro, puede ser, o menos, del equipo, de la tubería que vayamos a colocar la silleta. Ese tramo de 1 metro lo sacamos, lo hacemos la termofusión de silleta afuera de la zanja y después bajamos ese tramo 1 metro con ya la derivación lista. Entonces lo que tenemos que hacer es esto, prácticamente después hacer 2 pegas a socket o 2 pegas a tope y tenemos esa silleta ya lista y ya la colocamos desde afuera de la zanja. No sé si tenemos preguntas o aprovechamos este espacio de preguntas, podríamos habilitar los micrófonos para que las personas podamos compartir estos minuticos adicionales. Sí, nos quedan 15 minutos para preguntas. De hecho, ya hay 4 preguntas. Bueno, el ingeniero Francisco Paz nos dice cuáles son las condiciones en caso de que se quiera instalar la silleta en tuberías en servicio. Bueno, las primeras condiciones es obviamente utilizar la obstrucción, ya sea de cortar el flujo o si queremos hacer una silleta en servicio y no queremos cortar el flujo o el servicio que tenemos a las personas, podríamos utilizar una silleta de electrofusión autoperforante. Si queremos cortar el flujo, tenemos que utilizar una prensa para poder obstruir ese flujo por unos minutos, pero siempre y cuando garantizando que no tengamos, por ejemplo, ni circulación de agua ni nada, porque no nos puede garantizar en ese momento la unión de la silleta. Si queremos, lo que yo le repetía, ingeniero Francisco Paz, hacer una derivación de una silleta sin cortar el flujo a toda la línea, ya tenemos otro método que lo vamos a realizar, que lo vamos a ir revisando en otro módulo, que es una silleta autoperforante. Pero, como le digo, si es por este método de silleta de termofusión, tendríamos que cortar el flujo. Es muy importante eso, garantizar de que no tengamos un flujo adecuado, porque vamos a hacer una unión con calor y con unas temperaturas adecuadas. Perfecto. Carlos, hay otra pregunta. Cecilia Sánchez, ella dice, ¿es posible que una unión a socket se parta a ras del accesorio por mala manipulación? A ras del accesorio. La única forma de que se parta, o yo creo que más como desprender o partir se está refiriendo a ella.
puede ser porque estamos alterando el procedimiento. Después de que nosotros hagamos el procedimiento, garanticemos el enfriamiento que me dice las tablas, esos 5 o 10 minutos adicionales, y estoy completamente seguro de que la unión esté fría, ya garantizamos ese adecuado. He comprobado y hemos hecho muchas pruebas en campos de que es muy difícil de que se parta. Les digo una vez, si en algún momento pasa eso, estamos haciendo el procedimiento adecuado. ¿Y dónde hacemos el procedimiento? No le voy a decir, no, es que el instalador no sabe. Puede ser de que el equipo que estemos utilizando no esté adecuado, de que la plancha de calentamiento pudo haber sufrido algún golpe y no nos está calentando a la temperatura adecuada. De pronto estamos cometiendo un error en el cual deberíamos revisar eso. Ya comprobamos de que no se van a partir porque preciso la imagen que yo les mostré ahorita de 500 algo, de 480 PSI, que les aplicó a unas silletas y a una socket y en ningún momento hubo una fuga por esas uniones. Entonces, si en algún momento se nos llegó a partir o algún procedimiento nos partió, nos faltó limpieza, de pronto cuando lo unimos teníamos algo de polvillo en esas fusiones, de pronto no hicimos bien el procedimiento adecuado, pero son pequeños detalles que pues, se podrían revisar para no volver a unir, para que no volvieran a pasar. Pero lo único que le garantizo es que vamos a tener una unión completamente hermética siempre y cuando hagamos el procedimiento adecuadamente. Ya sería un caso especial que podríamos revisar a ver en qué se está fallando la plancha, las temperaturas, o de pronto hay mucho polvo o algún procedimiento que nos pasaron de tiempo. Justamente Cecilia volvió a aclarar diciendo, después de 20 días entregando una presión de 54 PSI. Así es, o sea, Cecilia, quisiera aclarar que muchas veces, y yo he visto por experiencia propia de que muchas veces hemos realizado termofusiones sin respetar los parámetros y pasan las pruebas de presión, pero después del tiempo van a fallar. ¿Por qué? Porque muchas veces ese material no se hizo el enfriamiento adecuado, simplemente no limpiamos y muchas veces pasan las presiones. Pero entonces que pase la presión de hermeticidad no quiere decir que más adelante falle porque se nos olvidó el tiempo de enfriamiento adecuado. Puede que en ese momento sirva, pero no vamos a completar esto, no vamos a garantizar esas uniones con el pasar del tiempo. Entonces, por experiencia propia he visto que algunos operadores o que hemos hecho pruebas de que no hacemos con los parámetros y apliquemos la presión y pasan las presiones, pero más adelante pueden fallar y puede ser eso, siempre y cuando respetemos los parámetros adecuados, las presiones, las temperaturas. Por eso yo le estaba diciendo, verifiquemos la plancha. Entonces, algo de pronto puede estar fallando, algo mínimo que no nos está garantizando eso. Pero es más de entrar a revisar, que lo podríamos revisar, Cecilia. Podríamos revisar y verificar y enviarle como una lista de chequeos para que ustedes puedan revisar en qué parte el proceso está adecuado. O con la misma presentación que estamos realizando y las tablas, ustedes pueden garantizar y verificar si las personas que están instalando están haciendo los procedimientos adecuados o están alterando algo en algún momento. Perfecto. Carlos, el señor José Luis pregunta, buenos días, ¿a qué se debe que el polietileno presente vejigas externas y falle? ¿Vejigas externas? No se puede comer. Bueno, depende de esas vejigas. Muchas veces puede ser almacenamiento. No sé si de pronto puede ser golpes que haya tenido la tubería, pero en realidad de fábrica no presentan esas vejigas. Ya depende, puede ser no sé, algún proveedor, algún otro proveedor o algo que no esté garantizando que ese polietileno tenga 100% de materia prima virgen y pueda estar afectando su calidad del producto. Pero en realidad el polietileno, si tenemos un buen almacenamiento, si tenemos un trato adecuado y unos procedimientos de instalación, no tendría que sufrir ninguna vejiga externa y fallar. Exacto. Carlos, también hacen otra pregunta. Buenas, ¿realizaron alguna prueba del comportamiento sísmico de las uniones a termofusión y si tuvieron algún problema de desprendimiento? Interesante pregunta, y voy a contarles algo que nos pasó acá en Colombia. Nosotros
en el 1999, en realidad hace muchos años, hubo un terremoto en Armenia, Quindío. Ese terremoto, en realidad, voy a pegar un resumito así sencillo. El 90% de la ciudad prácticamente bueno, fue terrible, tuvo demasiado un desastre muy grande, pero entonces después de eso vinieron las investigaciones. En ese tiempo, en el 99, ya nosotros como Estrucol éramos fuertes únicamente en tubería de gas. Y precisamente en Armenia, Quindío, teníamos alrededor de casi 250.000 metros lineales de tubería de polietileno P80. Cuando se empezaron a buscar las investigaciones, esa investigación podría soportarlo. Tengo unos videos interesantes de esa investigación. En el momento que ustedes lo quieran, nos pueden contactar con Ani y los compartimos para que verifiquen esa investigación. Les resumo, hicieron unas pruebas muy interesantes, revisaron cuánta tubería de hierro dúctil, de aceros había fallado, de PVC también había fallado, pero muy interesante, y nosotros tenemos ese plus que ninguna tubería de polietileno de gas, en ese momento no habíamos instalado agua con polietileno, pero ninguna tubería de polietileno de gas sufrió algún desprendimiento ni ninguna fuga. Entonces, desde ese momento, desde el 99, pues Estrucol quedó muy curioso, hicimos unos ensayos también, tengo unos videos adicionales en unos laboratorios de México para mirar qué tan sismo resistente era la tubería de polietileno, y tengo también unos videos muy interesantes y en realidad afirmativo. Correcto, la tubería de polietileno es sismo resistente porque es un plástico y garantiza que sus uniones son monolíticas, por lo cual se puede mover internamente por las placas tectónicas de la Tierra y no nos va a evitar fugas. Ella vuelve y se acomoda inmediatamente. O sea, puede ser como una culebrita, se puede estar moviendo y no va a sufrir ninguna fuga. Así es. Perdón, Ani, si quieren revisar eso, nos pueden escribir por medio de Ani y podemos compartir esos videos de pruebas de sismoresistencia y el video que se hizo, la investigación que se hizo en ese terremoto que sufrió en Colombia. Así es, pueden indagar con los ejecutivos que le están atendiendo dependiendo de la ciudad donde esté, y si son clientes del exterior lo pueden indagar a través de Latinoamérica. El señor Oscar Gerardo pregunta, en base a las fotos que mostraron de pruebas de reventamiento que superó 3 veces la presión de trabajo, ¿cuál es el valor de MRS que consideraron? Quiero aclarar algo, que es una prueba que se hace únicamente en Estrucol, en el cual queremos verificar nuestra calidad de nuestras tuberías. En realidad, lo que garantizamos ahí son las presiones altas. O sea, queremos saber en qué momento nos están las termofusiones separando esas pruebas y esa calidad. Pero quiero aclarar algo, ningún cliente es ideal que realice esas presiones. Esas presiones las hacemos en un laboratorio, en unas condiciones obviamente seguras, que no tengamos ninguna complicación ni ningún accidente. Y sobre todo, pues garantizamos pues la presión ideal. O sea, son presiones de que 147 PSI y queremos subirla a 400 o 500, tenemos que hacer las condiciones adecuadas. El valor que consideramos, pues obviamente presión adecuada, una presión hidrostática, llenamos ese tubo de agua y después le aplicamos una presión constante por medio de un computador que tenemos y nos garantizan esa unión. Quiero aclarar algo, Estrucol tiene un laboratorio certificado en el cual nos garantiza que esos ensayos los podríamos hacer con cualquier tubería que tenga el cliente, y ese ensayo, tiene un costo adicional, pero garantizamos de que va a salir normativo y que nos va a entregar al final un informe con el cual fueron los parámetros utilizados en ese ensayo. Vale, el señor Oscar pregunta, ¿cuál es el valor máximo que consideraron del MRS y su coeficiente de diseño como fabricantes? No sé si tengamos ese dato o si lo podemos suministrar a través de un correo.
Qué pena, sí, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero ese valor no lo tengo presente porque tendría que buscarlo en el laboratorio y en el informe que hicimos de esa prueba. Pero lo podríamos revisar porque es un valor obviamente lo tiene el laboratorio que es independiente de Strupol, pero lo podríamos garantizar, podríamos compartir un ensayo con un informe de esos ensayos para que el señor Oscar esté tranquilo. Pero así que de memoria no lo recuerdo muy bien, la verdad. Si quiere, señor Oscar, le voy a compartir, entiendo que usted es de Policonductos en México, entonces le voy a compartir mi correo para que me envíe su inquietud y yo le respondo vía correo electrónico. Exacto, si podríamos lo que hacer es compartir un ensayo, un informe de un ensayo, para que esté más tranquilo. Con gusto, don Oscar. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguien había activado el micrófono? Ah, ok. Carlitos. Señora. Buenos días. ¿Ahí me escuchan todos? Sí, señora. Yo quisiera agregar algo para el tema que estaba, la pregunta del ingeniero sobre el MRS. Digamos que este valor es básicamente asociado con la resina, ¿sí? Es decir, nosotros como fabricantes debemos cumplir con ese valor especificado en norma, pero el que debe garantizar ese valor es nuestro proveedor de resina, ¿sí? Entonces, les podemos hacer llegar, claro que sí, los certificados de calidad, las fichas técnicas de la resina, donde consta pues el MRS correspondiente al tipo de resina que se vaya a utilizar. Hay para P80, hay para P100, hay para P40. Entonces, claro, con gusto se les puede hacer llegar esa información. Por supuesto, ingeniera, muchísimas gracias. Vale, gracias, Silvia. Hay otras 3 preguntas más, Carlos, para ya cerrar la charla. Ever Mosquera pregunta, en cuanto a las silletas, algunas veces he visto que la instalan en el carro silletero. ¿Es completamente funcional o se puede garantizar este procedimiento? Excelente pregunta y gracias porque eso es una práctica en muy malas condiciones que vemos adecuado. Y le quiero decir, no es completamente funcional. ¿Por qué? Le voy a colocar un ejemplo. Dígame, ¿qué persona me puede garantizar que por 10 minutos me va a mantener una presión de 30 psi sin sufrir ningún movimiento? Siempre que tengamos una fusión y tengamos un movimiento inadecuado, podemos estar afectando esa termofusión, ya sea de silleta, ya sea de soque o eso. Entonces, por eso siempre se recomienda el carro silletero. Si hay persona que lo hace de forma manual, que me garantice que está haciendo los 30 PSI que le estoy indicando por esos 10 minutos y que no sufra un movimiento durante esos 10 minutos. O sea, quiero tener una persona 10 minutos ahí manteniendo una silleta sin que se mueva, es prácticamente imposible. Entonces, por eso daba la siguiente solución de que yo sé que a veces en terrenos muy difíciles, en una zona, colocar un equipo silletero. Entonces, mi recomendación era, pues, cortemos un tramito de esa red que vayamos a fusionar, ese tramito le hacemos la termofusión afuera con el equipo silletero y después lo introducimos y hacemos ya sea a tope o a soque esa unión y nos vamos a garantizar. Pero la recomendación que hacemos de Strupol y la norma, no, simplemente y por obvias razones tenemos que hacer únicamente con los equipos y herramientas requeridas. Para hacer una pregunta cada escribir. Así es. María Ortega pregunta, cuando se realiza una pega, ¿por qué cuando se realiza una pega se ve la tubería porosa y a qué se debe ese caso? Bueno, los poros en tubería puede ser por un par de razones. Una de esas, el almacenamiento. Si yo estoy en un sector y compré la tubería hace un año y dejo la tubería en malas condiciones por allá, voy a exagerar, botada, el agua, las condiciones climáticas extremas, de pronto esto hasta se pudo humedecer, de pronto se llenó de lodo o algo. Obviamente son unas condiciones de almacenamiento no adecuadas que pueden afectar esa tubería. Siempre, y otra condición, la vejez de la tubería. Si yo tengo tubería de 2, 3, 4 años, a veces en muchos casos hemos visto de que están en malas condiciones por allá botadas y la van a utilizar, la tubería va a ser un poco humedad, pero quiero recordar que esa humedad se va a absorber es por los extremos. ¿En dónde quiero decir eso?
que si yo voy a hacer una unión y tengo esos poros, como se dicen, en algunos casos, esos poros si corto un poquito más de tubería, se van a eliminar. Pero siempre y cuando, si esos poros son por toda la tubería, si usted tiene el almacenamiento adecuado y eso, puede que su proveedor esté de pronto, no está haciendo un proceso adecuado de producción, no está haciendo un secado de la tubería, y pues por esas razones también puede haber una porosidad. Entonces puede ser un error de almacenamiento, puede ser un error de pronto de producción de algún proveedor que no esté utilizando esas condiciones de desunificar la tubería, o sea, secarlo, un presecado antes de hacer el proceso de destrucción de las tuberías, que lo que puede hacer es afectar la calidad. Pero tiene que haber algún motivo. Si obviamente la tubería, todo el tramo o el rollo está poroso, ya es un tema que se podría revisar de que algo que está realizando mal. Pero los otros poros pueden ser por mal almacenamiento o vejez de la tubería. Esto, para complementar lo que dice el ingeniero Carlos, esto sucede porque el polietileno absorbe la humedad, ¿sí? Es un material que absorbe la humedad. Entonces, cuando nos llega la resina o cuando una fábrica le llega la resina, pues se debe hacer en el proceso de fabricación un trámite o un proceso de deshumidificar la resina, ¿sí? O sea, extraer el contenido de humedad que pueda llegar a tener por el transporte en barco, por el almacenamiento de la resina en las propias fábricas, bueno, por X razón, pero es básicamente extraer esa humedad extra que pueda haber absorbido el polietileno, ¿sí? Lo que indica el ingeniero Carlos, por supuesto, cuando hay mal almacenamiento, es decir, o por prolongados tiempos, por varios meses o años, y en un lugar donde de pronto puede haber tenido contacto con lluvia o de pronto con agua estancada en el suelo, bueno, no sé, el polietileno o la tubería pues adquiere esa humedad o absorbe esa humedad, y por esto es que puede presentar ese tipo de burbujitas o de burbujas, pues, en el momento de hacer la termofusión. Así es, Silvia. Buen complemento. Pregunta, ingeniero Carlos, la señora Cecilia, ¿qué seguimiento de calidad se le hacen a las silletas antes de entregar al cliente externo, ya que se nos presentó un caso donde la silleta de 4 por 3/4 nos salió sellada? No sé si tú conozcas la respuesta o la ingeniera Silvia. Bueno, una silleta de 4 por 3/4 nos salió sellada. Bueno, en realidad Estrucol es de las empresas que más tiene procedimientos de calidad. Desde que ingresa su resina, su materia prima, se le hacen unos ensayos muy, muy fuertes, y si no tiene que hacer una devolución de su resina, garantizando la fluidez y materias vírgenes. En el proceso de producción, también se le realizan mediciones a todos los tramos de tubería, a todos los procesos adecuados, y al final de la producción se realiza otros ensayos adicionales, o sea que tenemos ensayos durante todo el proceso. En el caso que nos comenta la señora, pues ya sería un caso para revisar, un caso que no debe pasar, y cualquier cosa yo creería que sería una excepción que estaría pasando, pero en realidad le puedo asegurar que Estrucol es de las empresas que más realiza ensayos en todos sus procesos, desde antes, durante y después de la producción. Así es. Qué pena, quisiera agregar algo que María Ortega me dice, que si se puede trabajar la tubería, que estaba diciendo, pues creo que está hablando de los poros. La recomendación es, cuando la tubería sufre de poros, es realizar unos ensayos, y realizamos esos ensayos y verificamos en qué condiciones se encuentra la tubería. Dependiendo del realizado de la respuesta de ese ensayo, del informe, ya podemos verificar si se puede trabajar o no se puede trabajar, pero es importante primero realizar un ensayo para verificar las condiciones en las que se encuentra la tubería. Carlos, una última pregunta, señor Gildardo
Si yo hago una pega con M14, ¿cómo hago para garantizar la presión ideal? No sé el M14 a qué se refiere, no sé si tú tienes conocimiento. O si el señor Gildardo quisiera abrir su micrófono y explicar Sí, mejor su pregunta. señor. ¿En qué país? No Señor sé si... Gildardo, puedes poner su pregunta si quiere habilitar su micrófono. El carro, Sí, es importante recordar que vemos gente de varios países, entonces a veces las terminologías cambian, pero lo importante es esto, que no, bueno, si nos puede explicar sería mejor. Carro lineador. Con un carro alineador, bueno, entonces es muy importante que todos los carros alineadores tienen esto. Si el carro alineador es para soccer, por ejemplo, con el proveedor McElroy, ellos tienen los manómetros que nos van a indicar la presión. Si el carro alineador no tiene un manómetro, pues obviamente pues lo ideal sería tratar de realizarla de otra manera, pero siempre garantizando las presiones. Lo importante acá, y ya como para cerrar este temita, así aclarar de que las claves de la termofusión son 3 acciones: la temperatura, la presión y el tiempo. Siempre que garanticemos una adecuada presión, una adecuada temperatura que esté en los rangos normativos y un tiempo de calentamiento y enfriamiento, podemos estar completamente tranquilos de que nuestras termofusiones van a ser en muy buena calidad. Entonces, siempre garantizar, no sé si de pronto hay más preguntitas, nos pasamos un poquito el tiempo, pero fue interesante la charla, espero que les hubiera llamado la atención, hubiéramos aprendido un poco más de todas estas condiciones, y lo importante que los estoy invitando también al siguiente módulo para seguir avanzando con nuestros conocimientos. No sé si Ani también va a tratar de cerrar la Sí. charla. Sí, Carlos, no, la verdad sí, la idea de estos módulos es que sean módulos cortos, pero con el tema, digamos, más preciso y lo más explicado posible. La verdad, pues sí estuvo muy interesante la charla, preguntas muy interesantes y muchas gracias, Carlos, por todo el conocimiento que tú nos brindas a través de estas capacitaciones. Esperamos pues que los clientes que hayan atendido a esta presentación pues hayan llevado el conocimiento que esperaban, hayan resuelto sus inquietudes, y la idea es enviarles a los correos que se registraron pues ya la presentación grabada junto con el PDF de la charla también. Y bueno, muchas gracias a todos los que participaron de la reunión, de parte de todo el equipo de Extrucol, del equipo comercial, del área técnica. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias a todos, a las personas que nos acompañaron desde Colombia, México, Perú, Ecuador. Vi por ahí, si se me escapó alguien, qué pena, pero gracias a todos, y espero que les hubiera interesado la charla, y nos veremos en futuras charlas. Gracias. Muchas gracias, muy instructiva la capacitación, estaremos pendientes para la próxima. Muy gentil a la gente y el personal de Extrucol. Con todo gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante la charla. Gracias. Buenos días y muchísimas gracias. Muchas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias.
Muy buenos días y muchísimas gracias. Muchas gracias.